Le voy a pedir si me pueden acompañar en las Escrituras al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Bendito Dios, segundo de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 25 en adelante. Capítulo 15, segundo de Samuel, capítulo 15, verso 25. Bendito Dios. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un amén. Bueno es Dios. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que me venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde por tu santa y bendita palabra, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús oramos y pedimos que tú seas hablando a tu pueblo en esta tarde, Dios. Que seas tú poniendo palabra en mi boca, Dios. Que sea tu Santo Espíritu ministrando a través de mí, Dios eterno. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre eterno, a poder predicar tu palabra con denuedo y con libertad, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si ustedes me conocen, ¿verdad? Saben que me gusta predicar mucho de lo que es David. Quién sabe si en un futuro me convierto en un davidólogo. Bendito Jesús, pero no, la verdad no sé, me llama tanto la atención la historia de David, el proceso que tuvo que pasar David, la misericordia que logró alcanzar, la gracia que tenía delante de Dios y como Dios le amaba. Me llama tanto la atención la vida de David que muchas veces he predicado y continúo y continuaré hasta que Dios me dice: ya busca de otra cosa de qué predicar. Pero mientras tanto, fíjese que este capítulo 15 del segundo libro de Samuel está hablando cuando Absalón, el tercer hijo de David, se había levantado en contra de David su padre, había levantado un ejército y había hecho volver todo el pueblo de Israel tras él y quería perseguir a David para destruirle. Ahora, antes de yo continuar, quiero que tengamos un pequeño resumen de qué fue lo que causó que viniera tan poderoso mal sobre la vida de David. Fíjese que este mal que David estaba pasando no era un mal que había acontecido entre esos días o lo que sea, era algo viejo por causa de la desobediencia de David y la mala decisión. Este mal que le sobrevino a David y a su casa tiene origen en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Cuando dice el capítulo 11, verso 1, dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y fíjese que ahí es donde tuvo origen este mal que le sobrevino
a David, a su casa y a su familia. ¿Por qué causa? Porque era el tiempo en que los reyes salieran a la guerra. Y David, en vez de haber salido a la guerra, envió a su siervo Joab, quien era el general del ejército de David. Y cuando envió a Joab allá, ¿verdad?, a pelear la batalla, él se quedó en el palacio real. ¿Qué pasa? Que estando en el palacio real una tarde, parece que aburrido, se levanta y va caminando por el terrado, por el balcón del palacio, y desde su balcón ve a una mujer hermosa, dice la Biblia, que se bañaba. Esta mujer era Betsabé. Y David, al ver a esta mujer hermosa bañándose, dice: tráigamela. Entonces, fíjese que ahí esta mujer era una mujer casada. Estaba casada con uno de los miembros del ejército de David, el cual se llamaba Urías. Mas, sin embargo, David no respetó esto. David se sintió atraído por la belleza de esta mujer y dijo: tráigamela. Y se acostó con ella. Y después de haberse acostado con ella, Betsabé cayó embarazada. Y David dijo: bueno, si la mujer cae embarazada, vamos a hacer que el hombre venga, se acueste con ella y ahí cubrimos todo lo que pasa. Pero ese hombre era fiel a sus hermanos, fiel a su patria, fiel a su tierra, y dijo: no, yo no voy a dormir con mi mujer. Entonces David no encontró otra solución que matarlo. Dijo: ¿tú no quieres? Entonces te matamos. Entonces el problema de esto, y el motivo por el cual le digo que todo este problema tuvo origen en el capítulo 11, es porque si David hubiese estado en el lugar que le pertenecía estar, en vez de mandar a alguien que fuera por él, él no hubiese visto a esta mujer y no hubiese caído en tentación ni hubiese caído en pecado. Y nosotros tenemos que entender, la iglesia de Cristo necesita entender que debemos de proceder con cuidado, de que nosotros debemos de saber nuestro lugar, de que no podemos andar metiéndonos en lugares que no nos corresponde. Decía el hermano William esta mañana, yo decía: hermano William me va a predicar el mensaje. Él decía: no vaya a buscar a su amigo en la barra, porque si lo va a buscar en la barra, cuando viene a ver se queda bebiendo con él. Hay lugares donde el pueblo de Dios le pertenece estar, y hay lugares donde nosotros no debemos de ir o llegar. Fíjese que es tremendo, porque le digo esto con propiedad y por experiencia. Hacía un tiempo, unos cuantos años, había un joven en esta iglesia al cual yo le dediqué muchísimo tiempo. A ese joven no le había dedicado a ningún otro joven el tiempo que le dediqué a él. A él lo recogía a su casa, lo llevaba, vámonos aquí. Yo lo andaba conmigo para todos los lugares. Para todos los lugares andaba con él. Pero ¿qué pasaba? El problema que tenía este muchacho era que decía: cuando yo estoy solo me aburro y me voy donde mis amigos. Entonces, los amigos que yo tengo son mis amigos con los amigos que tenía antes de convertirme, y a ellos les gustan fumar marihuana y beber. Entonces, cuando yo estoy con ellos, yo no voy con intenciones de beber, pero es que caigo en tentación y bebo. Y entonces, ¿qué pasa? Si pasa una vez está bien, pero se convierte en un ciclo, y el hombre debe de entender, el hombre y la mujer de Dios deben de entender que si usted tiene debilidad por algo, usted no puede andar metiéndose en lugares en el cual pueda caer o sentirse tentado. Es como decir un hombre o una pareja de jóvenes estén en un noviazgo y digan: no, pues no tenemos que hacer, ven a mi casa y vamos y nos ponemos a ver a Netflix o lo que sea. Y de un momento a otro empiezan a ver Netflix, están solo en la casa, empiezan a besarse, y de un momento a otro pues caen. Y llegan y dicen: I don't know how it happened. Yo no sé cómo pasó.
Yo te digo cómo pasó. Pasó en el momento en el que te metiste solo allá en esa habitación. Pasó en el momento en el que te metiste en la boca del león. El lobo, el león, quien quiera. Los dos te van a devorar. En cualquier boca de animal que te metas te van a devorar. Ahí pasó. Entonces, no. Y eso es lo que el hombre y la mujer de Dios deben de entender. David se quedó en el palacio en vez de irse a batallar, en vez de irse a pelear por su pueblo, por su tierra, en vez de tomar su lugar como rey. Y pasa que al quedarse ahí, fíjese que lo malo, o digo, no lo malo porque fue malo que haya caído en el pecado, pero lo peor de esto es que la Biblia dice que si alguno confiesa su pecado y se aparta de él, recibirá misericordia. Pero David no hizo eso. El problema que tuvo David es que en su altivez en aquel entonces de ser el rey, de que no hubo un rey como David que conquistara tanto terreno, llega y trata de encubrir su pecado como quien dice, ¿quién va a saber? Nada. ¿Y a quién le importa? Porque yo soy el rey. Y llega que al tomar esta decisión se presenta delante de él el profeta Natán. Y cuando no el sobrino mío, sino el otro, Natán, el de aquellos tiempos. Y se presenta delante de David. Y fíjese, hermano mío, que mi respeto a Natán. Porque en aquel entonces presentarse delante de un rey sin que el rey lo llame o lo mande a buscar era problema. Si usted mira a David, David era una persona que, hermano, mira, te llevamos. Y se presenta delante de David y le dice la historia, le cuenta una anécdota de cómo alguien había tomado la becerrita de un pobre. Y David le dice, ese mátalo, ese hay que matarlo. Y Natán con valor le dice, ese hombre eres tú. Y ahí se abren los ojos de David. Y fíjese que me llama la atención que sin importar el peligro que Natán estaba corriendo al presentarse delante de David de tal forma, este hombre fue a seguir el mandato de Dios. Y en este día, en estos días, en estos tiempos necesitamos gente dispuestos a seguir la palabra de Dios. Gentes valerosas, gente dispuestas a hacer el trabajo sin temer a lo que pueda venir. Sí, y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Créame que sí es más fácil decirlo que hacerlo. He estado frente a gente que me han maldecido, me han deseado la muerte. He estado delante de gente que me han querido venir encima simplemente por predicarle el evangelio y decirle la verdad de Cristo. Hemos visto muchas gentes que han sido mártires por causa del evangelio, pero vale la pena. Y cuando vemos, se levanta Natán y le hace una profecía, le da una profecía a David. En el capítulo 12, lo vemos, el verso 11, le dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y fíjese, hermano mío, que este verso nos da a entender algo bastante clave para nosotros, algo que debemos de comprender, algo que debemos de atesorar, algo que debemos de cargar en nuestros corazones. Es de que las decisiones que nosotros tomamos hoy van a afectar el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. Y David, por esta causa, por haberse dado a sus deseos o a su deseo en aquel entonces
trajo mal sobre su propia casa. Y hay veces que nosotros queremos hacer algo y fíjese, si decimos, ay, es que Dios es amor y Dios nos va a perdonar, y si me arrepiento yo sé que Dios me perdona. Y muchas veces hasta caemos sin querer hacerlo y decimos sí, y lloramos delante de Dios y Dios nos perdona. Y no hay duda de que Dios nos va a perdonar porque Dios es amor. Pero no importando el perdón que recibamos, todavía hay consecuencia de la falta que cometemos. Y estas consecuencias arrastran efectos que afectan a nuestras familias y a nuestros hogares. Y por eso tenemos que entender, tenemos que tener en cuenta de que cada vez que vayamos a tomar una decisión, cada vez que vayamos a hacer cualquier cosa, pensar en quienes pueden ser afectados. Porque sí, muchas veces, si soy yo, whatever, that's your life, esa es tu vida. Pero ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu esposa o con tu esposo? ¿Qué va a pasar con nuestra familia y con su descendencia? Y sí sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ninguna maldición pasada va a afectar a mis hijos. Hay un estudio, ¿verdad?, que lo he tenido en mente cuando el pastor me dé la oportunidad, que quisiera compartirlo, es de cuando Dios le habla a Moisés. Cuando Dios habla a través de Moisés y dice que he aquí que Dios visita hasta la 4ª generación. Y sí estamos en Cristo, pero usted me va a decir a mí de que no hay cosas que nosotros tenemos que la heredan nuestros hijos. Me va a decir usted a mí que usted no es peleón porque su padre era peleón. Y usted, sí, se pueden reír. Y usted viene siendo y por todo pelea. Y cuando crece el hijo o la hija, por todo pelea. Yo mismo tengo un problema porque ir en por todo es ser más peleón que otra cosa. Yo no sé. Lo sacó del abuelo, no de mí. No, pero en serio, hermanos. En serio, y sí. Por eso mismo. Entonces, fíjese, en serio, hermanos, no llega para quedarse, pero afecta. Y hay cosas que tenemos. Le voy a pedir si me pueden acompañar en las Escrituras al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Bendito Dios, segundo de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 25 en adelante. Capítulo 15, segundo de Samuel, capítulo 15, verso 25. Bendito Dios. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un amén. Bueno es Dios. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que me venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde por tu santa y bendita palabra, Dios de la gloria.
En el nombre de Jesús oramos y pedimos que tú seas hablando a tu pueblo en esta tarde, Dios. Que seas tú poniendo palabra en mi boca, Dios. Que sea tu Santo Espíritu ministrando a través de mí, Dios eterno. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre eterno, a poder predicar tu palabra con denuedo y con libertad, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si ustedes me conocen, ¿verdad? Saben que me gusta predicar mucho de lo que es David. Quién sabe si en un futuro me convierto en un davidólogo. Bendito Jesús, pero no, la verdad no sé, me llama tanto la atención la historia de David, el proceso que tuvo que pasar David, la misericordia que logró alcanzar, la gracia que tenía delante de Dios y como Dios le amaba. Me llama tanto la atención la vida de David que muchas veces he predicado y continúo y continuaré hasta que Dios me dice ya busca de qué otra cosa hay que predicar. Pero mientras tanto, fíjese que este capítulo 15 del segundo libro de Samuel está hablando cuando Absalón, el tercer hijo de David, se había levantado en contra de David su padre, había levantado un ejército y había hecho volver todo el pueblo de Israel tras él y quería perseguir a David para destruirle. Ahora, antes de yo continuar, quiero que tengamos un pequeño resumen de qué fue lo que causó que viniera tan poderoso mal sobre la vida de David. Fíjese que este mal que David estaba pasando no era un mal que había acontecido entre esos días o lo que sea, era algo viejo por causa de la desobediencia de David y la mala decisión. Este mal que le sobrevino a David y a su casa tiene origen en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Cuando dice el capítulo 11, verso 1, dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y fíjese que ahí es donde tuvo origen este mal que le sobrevino a David, a su casa y a su familia. ¿Por qué causa? Porque era el tiempo en que los reyes salieran a la guerra. Y David, en vez de haber salido a la guerra, envió a su siervo Joab, quien era el general del ejército de David. Y cuando envió a Joab allá, ¿verdad?, a pelear la batalla, él se quedó en el palacio real. ¿Qué pasa? Que estando en el palacio real una tarde parece que aburrido, se levanta y va caminando por el terrado, por el balcón del palacio y desde su balcón ve a una mujer hermosa, dice la Biblia, que se bañaba. Esta mujer era Betsabé. Y David, al ver a esta mujer hermosa bañándose, dice, tráigamela. Entonces, fíjese que ahí esta mujer era una mujer casada. Estaba casada con uno de los miembros del ejército de David, el cual se llamaba Urías. Mas, sin embargo, David no respetó esto. David se sintió atraído por la belleza de esta mujer y dijo, tráigamela. Y se acostó con ella. Y después de haberse acostado con ella, Betsabé cayó embarazada. Y David dijo, bueno, si la mujer cae embarazada, vamos a hacer que el hombre venga, se acueste con ella y ahí cubrimos todo lo que pasa. Pero ese hombre era fiel a sus hermanos, fiel a su patria, fiel a su tierra y dijo, no, yo no voy a dormir con mi mujer. Entonces David no encontró otra solución que matarlo. Dijo, ¿tú no quieres? Entonces te matamos. Entonces el problema de esto y el motivo por el cual le digo que todo este problema tuvo origen
en el capítulo 11 es porque si David hubiese estado en el lugar que le pertenecía estar, en vez de mandar a alguien que fuera por él, él no hubiese visto a esta mujer y no hubiese caído en tentación ni hubiese caído en pecado. Y nosotros tenemos que entender, la iglesia de Cristo necesita entender que debemos de proceder con cuidado, de que nosotros debemos de saber nuestro lugar, de que no podemos andar metiéndonos en lugares que no nos corresponde. Decía el hermano William esta mañana, yo decía, hermano William me va a predicar el mensaje. Él decía, no vaya a buscar a su amigo en la barra, porque si lo va a buscar en la barra, cuando viene a ver se queda bebiendo con él. Hay lugares donde el pueblo de Dios le pertenece estar y hay lugares donde nosotros no debemos de ir o llegar. Fíjese que es tremendo porque le digo esto con propiedad y por experiencia. Hacía un tiempo, unos cuantos años, había un joven en esta iglesia al cual yo le dediqué muchísimo tiempo. A ese joven no le había dedicado a ningún otro joven el tiempo que le dediqué a él. A él lo recogía a su casa, lo llevaba, vámonos aquí. Yo lo andaba conmigo para todos los lugares. Para todos los lugares andaba con él. Pero ¿qué pasaba? El problema que tenía este muchacho era que decía, cuando yo estoy solo me aburro y me voy donde mis amigos. Entonces, los amigos que yo tengo son mis amigos, los amigos que tenía antes de convertirme, y a ellos les gustan fumar marihuana y beber. Entonces, cuando yo estoy con ellos, yo no voy con intenciones de beber, pero es que caigo en tentación y bebo. Y entonces, ¿qué pasa? Si pasa una vez está bien, pero se convierte en un ciclo y el hombre debe de entender, el hombre y la mujer de Dios deben de entender que si usted tiene debilidad por algo, usted no puede andar metiéndose en lugares en el cual pueda caer o sentirse tentado. Es como decir un hombre o una pareja de jóvenes estén en un noviazgo y digan, no, pues no tenemos que hacer, ven a mi casa y vamos y nos ponemos a ver a Netflix o lo que sea. Y de un momento a otro empiezan a ver Netflix, están solo en la casa, empiezan a besarse y de un momento a otro pues, caen. Y llegan y dicen, I don't know how it happened. Yo no sé cómo pasó. Yo te digo cómo pasó. Pasó en el momento en el que te metiste solo allá en esa habitación. Pasó en el momento en el que te metiste en la boca del león. El lobo, el león, quien quiera. Los dos te van a devorar. En cualquier boca de animal que te metas te van a devorar. Ahí pasó. Entonces, no. Y eso es lo que el hombre y la mujer de Dios deben de entender. David se quedó en el palacio en vez de irse a batallar, en vez de irse a pelear por su pueblo, por su tierra, en vez de tomar su lugar como rey. Y pasa que al quedarse ahí, fíjese que lo malo, o digo, no lo malo porque fue malo que haya caído en el pecado, pero lo peor de esto es que la Biblia dice que si alguno confiesa su pecado y se aparta de él, recibirá misericordia. Pero David no hizo eso. El problema que tuvo David es que en su altivez en aquel entonces de ser el rey, de que no hubo un rey como David que conquistara tanto terreno, llega y trata de encubrir su pecado como quien dice, ¿quién va a saber? Nada. ¿Y a quién le importa? Porque yo soy el rey. Y llega que al tomar esta decisión se presenta delante de él el profeta Natán. Y cuando no el sobrino mío, sino el otro, Natán, el de aquellos tiempos. Y se presenta delante de David. Y fíjese, hermano mío, que mi respeto a Natán. Porque en aquel entonces presentarse delante de un rey sin que el rey lo llame o lo mande a buscar,
era problema. Si usted mira a David, David era una persona que, hermano, mira, te llevamos. Y se presenta delante de David y le dice la historia, le cuenta una anécdota de cómo alguien había tomado la becerrita de un pobre. Y David le dice, ese mátalo, ese hay que matarlo. Y Natán con valor le dice, ese hombre eres tú. Y ahí se abren los ojos de David. Y fíjese que me llama la atención que sin importar el peligro que Natán estaba corriendo al presentarse delante de David de tal forma, este hombre fue a seguir el mandato de Dios. Y en este día, en estos días, en estos tiempos necesitamos gente dispuestos a seguir la palabra de Dios. Gentes valerosas, gente dispuestas a hacer el trabajo sin temer a lo que pueda venir. Sí, y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Créame que sí es más fácil decirlo que hacerlo. He estado frente a gente que me han maldecido, me han deseado la muerte. He estado delante de gente que me han querido venir encima simplemente por predicarle el evangelio y decirle la verdad de Cristo. Hemos visto muchas gentes que han sido mártires por causa del evangelio, pero vale la pena. Y cuando vemos, se levanta Natán y le hace una profecía, le da una profecía a David. En el capítulo 12, lo vemos, el verso 11 le dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y fíjese, hermano mío, que este verso nos da a entender algo bastante clave para nosotros, algo que debemos de comprender, algo que debemos de atesorar, algo que debemos de cargar en nuestros corazones. Es de que las decisiones que nosotros tomamos hoy van a afectar el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. Y David, por esta causa, por haberse dado a sus deseos o a su deseo en aquel entonces, trajo mal sobre su propia casa. Y hay veces que nosotros queremos hacer algo y fíjese, si decimos, ay, es que Dios es amor y Dios nos va a perdonar, y si me arrepiento yo sé que Dios me perdona. Y muchas veces hasta caemos sin querer hacerlo y decimos sí, y lloramos delante de Dios y Dios nos perdona. Y no hay duda de que Dios nos va a perdonar porque Dios es amor. Pero no importando el perdón que recibamos, todavía hay consecuencias de la falta que cometemos. Y estas consecuencias arrastran efectos que afectan a nuestras familias y a nuestros hogares. Y por eso tenemos que entender, tenemos que tener en cuenta de que cada vez que vayamos a tomar una decisión, cada vez que vayamos a hacer cualquier cosa, pensar en quienes pueden ser afectados. Porque sí, muchas veces, si soy yo, whatever, that's your life, esa es tu vida. Pero ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu esposa o con tu esposo? ¿Qué va a pasar con nuestra familia y con su descendencia? Y sí sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ninguna maldición pasada va a afectar a mis hijos. Hay un estudio, ¿verdad?, que lo he tenido en mente cuando el pastor me dé la oportunidad, que quisiera compartirlo, es de cuando Dios le habla a Moisés. Cuando Dios habla a través de Moisés y dice que he aquí que Dios visita
hasta la cuarta generación. Y sí estamos en Cristo, pero usted me va a decir a mí de que no hay cosas que nosotros tenemos que la heredan nuestros hijos. Me va a decir usted a mí que usted no es peleón porque su padre era peleón. Y usted sí, se pueden reír y usted viene siendo y por todo pelea. Y cuando crece el hijo o la hija, por todo pelea. Yo mismo tengo un problema porque ir en por todo es más peleón que otra cosa. Yo no sé, lo sacó del abuelo, no de mí. No, pero en serio, hermanos, en serio, y sí, ¿eh? Por eso mismo. Entonces, fíjese, en serio, hermanos, no llega para quedarse, pero afecta. Y hay cosas que tenemos que pelear. Y esto fue lo que pasó con David. Esto fue lo que pasó con su casa. Después de que David cayó en este pecado, David se arrepintió. El hijo que había sido concebido murió. Y después de esto, él tomó a esa mujer como esposa y tuvieron un hijo al cual llamaron Salomón. Y dice, Dios le mandó a decir a David, a este hijo yo he amado. O sea, el amor de Dios y la misericordia no se habían apartado de David, pero todavía había una consecuencia que le iba a afectar el futuro de su hogar por causa del mal que él había cometido. Y después de años, después de que había nacido Salomón y todos los otros hijos, dice la Biblia en el capítulo 13 del segundo de Samuel, que David tenía una hija, la cual se llamaba Tamar, y era hermosa. Dice que esta mujer, que esta joven era hermosa, y su hermano se enamoró de ella. O sea, no el hermano de David, sino el hermano de Tamar. El hijo primogénito de David se enamoró de su hermana menor. Y dice que este hombre se enamoró tanto hasta enfermarse. Oh, ahí está. Ahí no sabía que lo tenían ahí atrás. Dice que ese joven se enamoró tanto de su hermana que hasta enfermaba por ella. Y hace un plan para poder acostarse con ella. Y se acuesta con su hermana, o sea, la viola, en otras palabras. Y después que la violó, en vez de tomarla, la joven le dice, habla con el rey tu señor y él no me negará a ti, sino que me dará a ti como esposa. Y dijo él que la aborreció tanto, que era el odio que sentía por ella era mayor que el amor que en alguna vez llegó a sentir. Y se fue. Oye, ahí empezó la desgracia. Y después Absalón, que era el tercer hijo de David, era hermano de parte de madre y de padre de Tamar, vio que su medio hermano había violado a su hermana y dijo, no, este me la paga. 2 años más tarde agarró al hijo al primogénito de David, que se llamaba Amnón, y lo mató. Y después que lo mata, se va para otra tierra. Oye, miren la desgracia que sobrevino sobre la casa de David por causa del pecado que él había cometido. De que un hermano se levanta y viola a su hermana, y viene el otro hermano y se levanta y lo mata y huye. Entonces después que huye, pasaron años y dice la Biblia que parece que ya David había perdonado a su hijo Absalón, y que Joab, el general del ejército, pone a una mujer para que convenza a David de que regrese, de que Absalón pueda regresar al reino sin correr ningún peligro. Y David lo acepta y llega a Absalón, pero David le dijo, cuando venga no le quiero ver la cara. Este Absalón era problema, agarró,
que le quemó el campo al capitán del ejército y le dijo, si mi papá no me ve, que iba a haber problema. Entonces dice el capitán del ejército, ok, ven, te vamos a llevar donde tu papá. Y entonces ahí le permite David a Absalón que él pueda tener acceso al pueblo, que pueda llegar al palacio, que pueda llegar a la capital del reino. Y se aprovecha este Absalón en este capítulo 15, si lo lee desde el principio, que es donde estamos leyendo y estamos llegando a donde quería traerlo. Y dice la Biblia en el capítulo 15 que Absalón tomó caballos y carros y 50 gente que fueran delante de él y se ponía a la puerta de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? En aquel tiempo, cada vez que una persona tenía problema, la persona venía delante del rey y el rey le proveía una solución para sus problemas, sean económicos, pleitos entre familias, pleitos entre amistades, lo que sea. El rey hacía tomaba el lugar de juez. Entonces se paraba a Absalón a la puerta de la ciudad con gente y cada vez que venía alguien, Absalón se levantaba y le decía, no, el rey no tiene tiempo para verte, ven y yo voy a bregar con tus problemas. Y cuando la gente, por reverencia, ¿verdad? Aquellos a los jueces o al rey, cada vez que alguien venía delante de ellos, hacían reverencia y se agachaban. Y cada vez que venía alguien delante de Absalón y le quería hacer reverencia, inteligente el muchacho, le echaba la mano, lo abrazaba y le daba un beso. Ay, si alguien me pusiera a mí como juez. Y le hacía así con todos los que tenían problemas. Y dice la Biblia que Absalón ganó gracia delante del pueblo de Israel. Y en aquel entonces se levanta y se va a Hebrón. Y en Hebrón forma una conspiración contra David, su padre. Y viene con todo el pueblo de Israel para destruirlo. Y cuando llega la palabra, cuando llegan esta palabra a oídos de David, dice en el verso 14 del verso 15, dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. O sea, cuando este hombre cogió tanta fuerza y se levantó, David dijo, aquí no me queda nada más que hacer que correr. Y agarró y se escapó, se fue a un monte. Y cuando estaba en el monte, llega ya a donde estábamos leyendo, ¿verdad? Y él manda a los sacerdotes, los que estaban a cargo del servicio de Dios y de la adoración, devuélvanse a su casa. Y David sigue en su camino y cruza el desierto. Pero me llama la atención que en aquel entonces, el dulce cantor de Israel no había hecho él no había compuesto ningún salmo en aquel entonces. No se registra de que David había cantado en los tiempos de paz, en aquel tiempo específico. Pero llega que en este tiempo, cuando se levanta y tuvo que huir al desierto, dice entonces David subió, ¿verdad? El verso 30 leímos que subió. Y al verso 32 dice que David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. En el verso 32 no habla. Ahí está. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Se encontró David con ese problemota y lo lleva esto a cantar o adorar a Dios. Vamos a ver cómo David adoró a Dios. Y David adoró a Dios de esta manera. Dios,
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David empieza este salmo diciendo, Dios, Dios mío eres tú. Lo primero que hace David es haciéndole una afirmación, espérate, tú eres mi Dios. Cuando David le estaba declarando a Dios, tú eres mi Dios, él estaba declarando, yo dependo de ti, aleluya. Él estaba declarando, no es contra mí que se están levantando, tú eres mi defensa. Había escrito David anteriormente en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y cuando llega aquí él estaba haciendo la afirmación, tú eres mi Dios. Y después le hace la propuesta, de madrugada te buscaré. Y es tremendo que David se encontraba en esta situación para poder declarar, de madrugada te buscaré. Nótese que David no dijo, de madrugada te busqué o de madrugada te busco. No, de madrugada yo te buscaré. ¿Sabe que hay veces que a nosotros nos toca meternos en proceso para que empecemos a buscar de la presencia de Dios? Sí, mira, es que dice todavía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es que hay veces que tenemos que estar en lugares secos y áridos. David se encontraba literalmente metido en un desierto, pero ¿cómo estaba su espíritu? ¿Cómo estaba su alma en aquel entonces que él dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela? En lugares secos y áridos. ¿Qué decía el Salmo 42? Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y después continúa diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Aleluya. Es que nosotros estamos sedientos, estamos necesitados, alabado sea el nombre de Dios, del Espíritu, de esa fuente que fluye. Pero no tenemos el valor de presentarnos delante de Dios, aleluya. Ay, hermano, ore por mí. Ay, que sí, cuando vengo a la iglesia yo adoro, pero si yo estoy fuera de la iglesia no hay quien levante mis manos. Que dependemos de otra gente para poder adorar y para poder buscar el rostro del Señor, pero cuando estamos en la intimidad no nos atrevemos a clamar al nombre de Dios. Alabado Dios. Se dañó el mensaje, Mario. Bendito Jesús. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y mira cómo continúa el verso 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aleluya. Porque qué bueno es poder adorar aquí en la casa del Señor. Qué bueno poder levantar las manos y decir, ¿cómo decía el cántico? La tierra canta, ahí está. Y todos gritan que tú eres santo, Dios. Y nosotros aquí todos juntos, y la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Y salimos por esa puerta y empezamos a maldecir y a quejarnos. Ah, no, pero es que yo vi la gloria de Dios en la iglesia. ¿Y cuándo vas a ver la gloria de Dios en tu casa? Ay, Dios. ¿Y cuándo vamos a ver la gloria de Dios en los lugares difíciles? ¿Cuándo vamos a comprometernos a decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria en mi trabajo? Yo quiero ver tu gloria en mi familia. Yo quiero ver tu gloria en los alrededores de mí. Yo quiero ver tu gloria en esta ciudad que está perdida. Señor, muéstrame tu gloria en los alrededores, en lugares secos y áridos. Mi alma te anhela. Aleluya.
Pero no, aquí cuando estamos cantando todos juntos, hasta el que no tiene ánimo de adorar, como se escucha bonito, ¿verdad? Qué bueno por los hermanos que cantan bonito y no cantan como yo. Que hasta el que no tiene ganas de adorar termina adorando. Ahí David le dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como lo he mirado en el santuario. Y después David le declara a Dios y le dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Fíjate que esto es tremendo cuando David declara estas palabras, porque David, esta no era la primera vez que David había huido de su casa porque lo estaban persiguiendo. Porque un rey se había levantado para destruirlo. Sí, Saúl, ¿verdad? Se había levantado y ya David sabía que eso no era fácil. David le dijo, ¿sabe? ¿Cuántos saben lo que es misericordia? Amén. ¿Qué es misericordia? Alguien que me diga rápido qué es misericordia. ¿Qué dijo? Como compasión. Pero va un poco más profundo a la compasión. Es recibir lo que no merecemos, pero va un poco más profundo que eso. La misericordia es compadecerse de la miseria de alguien. Y David David decía o consideraba su vida en aquel entonces una miseria. Esto no es vivir, estar corriendo, estar huyendo. Tuve que salir de mi casa, tuve que dejar mi palacio, tuve que dejar mi reino. Mejor es tu misericordia que la vida. Señor, yo necesito de ti en este momento. Yo no quiero vivir así. Yo no sé cuántos se han visto en ese momento de su vida, esa etapa que le dices, Señor, por favor, si es así, yo no quiero vivir. Señor, yo necesito de tu misericordia. Mejor me es tu misericordia que la vida misma. Yo no sé si ustedes han pasado por esos procesos. Procesos difíciles que uno no encuentra. A lo mejor usted me mira y dice, ¿qué va a saber este si está jovencito? Sí, yo me ve con barba, pero yo estoy jovencito, ¿no? Me dejo la barba para que crean que estoy más mayorcito, pero soy un niño de... No tengo 30 todavía, ¿ok? Estoy niño, estoy niñito. Y ustedes a lo mejor dicen, ¿y qué sabe él de la vida? ¿Qué ha pasado él si está jovencito? Ay, Señor, hermano, cuando el Señor tiene un propósito con usted, no importa qué edad usted tenga, el Señor nos va a procesar. A Jeremías lo llamaron cuando tenía 7 años. Y ese sí pasó proceso fuerte. Y a lo mejor usted dice, ¿qué va a sufrir un niño chiquito? Mira, Jeremías fue despreciado por sus padres, por sus vecinos, por el pueblo de Israel. Es más, fue tanto que Dios le dice, te prohíbo que te cases. Jeremías vivió una vida completamente solo, desde niñito, porque todos los despreciaban por causa de Dios. O sea, lo que le quiero decir con esto es que hay gente que usted lo mira que está sufriendo y por causa de la edad, este no ha vivido nada, no sabe, mira, no diga eso. Usted no sabe el propósito que Dios tiene con una persona. Y con la persona que Dios tiene propósito, Dios lo va a procesar. Aleluya. Nosotros no estamos exentos a un pase libre por causa de que somos jovencitos. Aquí el que Dios quiere llamar y el que Dios quiere usar, primero lo va a procesar. Y si usted quiere ser usado por Dios, no le corra el proceso, sino que métase ahí. Acepte su proceso. Señor, mejor me es tu misericordia que la vida. Y continúa en el verso 4 y dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con júbilos te alabará mi boca. Fíjese que cuando yo leía eso yo no entendía. Yo no entendía qué quiere decir como de meollo
y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Pero cuando empecé a leerlo y buscaba otras versiones, decía que alabarte sacia mis labios, así como la comida más deliciosa. Aleluya. Y el Señor está buscando gente dispuesta a adorarle. Aleluya. El Señor está buscando gente que adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Y anoche cuando yo leía eso, lo primero que llegó a mi mente: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad quiere decir que usted se va a salir, el cuerpo, el espíritu se le va a salir del cuerpo y ahí va a adorar. ¿O qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad, hermanos? ¿Qué quiere decir que yo voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Aleluya. A mí no me gusta meterme en esos temas. ¿Sabe por qué? Porque esos temas son profundos en teología. Yo no soy de eso. Se lo dejo al pastor, no le digan. Cuando el pastor venga, usted le pregunta: pastor, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Pero no le diga que fui yo que lo mandé. Bendito Dios. Adorar en espíritu y en verdad, hermano mío. Cuando hablamos de adorar en espíritu y en verdad, estamos hablando de adorar con todo mi ser. Estamos hablando de adorar sin reservas. Cuando hablamos de adorar sin reservas, no estamos simplemente hablando de levantar nuestras manos y cantar porque estoy adorando en espíritu y en verdad. Estamos hablando en nuestra vida va a ser adoración pura delante de Dios. Mi testimonio va a ser adoración para Dios. Lo que yo hago, no solamente lo que yo diga, pero irá acompañado con lo que hace mi vida. Gente que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que a la verdad en Cristo Jesús estén dispuestos a ser incorruptibles. Como dice Pedro, con corazones incorruptibles. Corazones que no se penetran por la basura que hay en este mundo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es decir: sabes, Dios, mi vida es tuya. Yo no voy a reservar nada. Porque sabe que hay veces que reservamos, hermana Xiomara, decimos: sí, esta parte, todavía no me hables de esa parte porque no estoy sano y no quiero entregarte eso todavía. Y yo te adoro con lo que sea, pero no me hablen de esta parte todavía porque yo necesito sanarme. Y eso justifica a lo mejor una mala acción que yo pueda hacer. Eso creemos que puede justificar nuestro comportamiento porque todavía no nos hemos sanado y le reservamos esa área del corazón. Ahí cerramos. Tómate el 95% y déjame ese 5% ahí, que nadie se va a dar cuenta. Especialmente cuando me están saliendo alitas ya, ¿verdad? Porque creemos que nos están saliendo alitas casi. Pero no, en espíritu y en verdad. Y David continúa y dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y en las sombras de tus alas me regocijaré. Y fíjense que es tremendo. No sé si usted se ha fijado cómo David escribe este salmo y cómo va por parte. Primero David, cuando le habla, le hace un statement, le hace una declaración: tú eres mi Dios. Después David le hace una propuesta o trae votos delante de Dios. Le habla de su necesidad, luego le trae votos y le dice: yo, cuando me acuerde de ti en mi lecho, meditaré en las vigilias de la noche. Le habla y le dice: hay como un patrón que David está siguiendo, que nosotros debemos de seguir, de atesorar. Que no es solamente venir delante de Dios
y decirle: Dios, dame, mira, aquí, ayúdame. Hay una declaración de adoración. Luego David continúa descubriendo su necesidad como persona. Luego le habla de los votos que pagará o cómo adorará a Dios. Mis labios te alabarán cuando medite, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Y después le hace un recordatorio, o se hace un recordatorio a sí mismo en el verso 7. Le dice: porque has sido mi socorro, y en las sombras de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Yo no sé, eso cuando dice mi alma está pegada a ti, es literalmente: mi alma te pertenece completamente. Está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Yo no sé cuánto han podido levantar o cuánto pueden levantar su mano y decir: mi alma está pegada a ti, porque tu mano me ha librado de la muerte. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sanado. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra ha intervenido por mí en los momentos difíciles. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra es quien interviene en los momentos más difíciles de la vida, de mi vida. Porque tu diestra, tu mano poderosa, es la que está ahí para mí en todo momento. Cuando me siento solo, tu diestra está ahí. Cuando la cosa me va mal, tu mano está ahí conmigo. Cuando yo me siento que ya no puedo, tu diestra me ha sostenido. Mi alma está pegada a ti, Señor. David abrió su corazón sin ninguna reserva en aquel momento. David no guardó palabras o sentimientos algunos delante de Dios. Sabe de que nosotros muchas veces nos da miedo hablar ciertas palabras delante de Dios. De que hay sentimientos en nuestros corazones que decimos: ay, no, ¿y cómo yo voy a decirle eso a Dios? Ay, me soné como el pastor, ¿verdad? Así diciendo así. ¿Cómo? No le digan, hermanos, no le digan que yo hice esto. Pero ¿cómo? Hermanos, hay veces que de verdad nos da pena. Y no porque queremos ocultarlo delante de Dios. Es porque la vergüenza misma por nuestro pecado it haunts us. Como dicen, nos persigue, nos está cazando ahí. Y nosotros queremos ser libres, pero la misma vergüenza, la misma pena es como yo digo esto delante de Dios. Y oramos y adoramos y Señor. Y todavía no nos atrevemos a sacar eso de nuestro corazón porque nos da vergüenza. Pero el hermano William enseñaba esta mañana de la verdad. Y la verdad es Cristo, aleluya. La verdad es Cristo, aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, aleluya. Conocerán a Cristo y Cristo te libertará de tu pecado. Cristo te libertará de tu vergüenza. Cristo es capaz de poder librarte de toda aquella vergüenza que haya en tu corazón. Aquello que hay en ti, aquel pecado, o a lo mejor soy yo nada más y usted ya ha pasado a un nivel de santidad más alto que yo, que me siento o que me he sentido de que hay cosas que, ¿cómo un Dios tan grande puede escucharme a mí? ¿Cómo un Dios tan grande, siendo yo tan pecador? Y vemos las cosas en la noticia y vemos que qué mal van las cosas y que hacen aquí y hacen allá. Y decimos, wow, qué mal va este mundo.
Y cuando de momento meditamos en nosotros y vemos la realidad de nuestra necesidad, wow. Y yo voy y te adoro. Y venimos y adoramos y levantamos nuestras manos. Pero dentro de nosotros sabemos, wow, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti porque mejor me es tu misericordia que la vida misma. Señor, ayúdame. Yo no sé si a lo mejor soy yo, ¿verdad? Nada más. David en aquel entonces, David habló sin ninguna reserva. David abrió su corazón delante de Dios. Le digo, Señor, ayúdame. Llegó al punto que le dijo, ¿sabes algo? Tu misericordia me es mejor que la vida. Es decir, sácame de esta miseria, porque esto que yo estoy viviendo no es vida alguna ya. Ese es el punto que llegó David. Y nosotros muchas veces queremos recibir liberación, sanidad. Queremos ser libres de ciertas cosas que venimos arrastrando, pero no nos atrevemos a declarar de que esas cosas están en nosotros. ¿Qué van a decir? Olvídate de lo que digan. Si tú quieres ser libre, tú tienes que dejarlo. Abre tu boca, suéltalo, decláralo. Señor, ayúdame, porque esto no es vida. Aleluya.